Muy buenas tardes. Bienvenidos al conversatorio 10 años de la primera interpretación prejudicial facultativa en el Perú, análisis, beneficios y retos. Evento organizado por la Secretaría General de la Comunidad Andina y la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, ASIPI. Agradecemos a quienes nos acompañan esta tarde en la sede de la Secretaría General de manera presencial y a las personas conectadas de manera virtual. Para iniciar este importante evento, escucharemos las palabras de bienvenida del Secretario General de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez. Muy buenas tardes a todos. No sé si estamos conectados con Íñigo a larga distancia. Señor magistrado Íñigo Salvador Crespo, presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y querido amigo, señora presidenta de Indecopi, Karin Cáceres, señor Luis Enríquez, presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, señores representantes de las autoridades de propiedad intelectual de la Comunidad Andina, órganos jurisdiccionales y administrativos, señores miembros de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, señores expositores, Ronald Gastelo de Indecopi, Luis Díaz Canseco, no lo veo, mi compañero de clase de letras. ¿Dónde anda? Está online. Ray Meloni, también buen amigo Jorge Chávez, señores funcionarios de la Secretaría General y todos los que nos acompañan presencial y virtualmente. Para nosotros es un honor ser la sede de este conversatorio titulado 10 años de la primera interpretación prejudicial facultativa en el Perú. Análisis, beneficios y retos. Un evento que es coorganizado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, cuyo presidente está aquí con nosotros, y por la Secretaría General de la Comunidad Andina. Una de las columnas vertebrales del sistema de integración de la Comunidad Andina es nuestro derecho comunitario, conformado por normativa específica, como es el régimen de propiedad intelectual, que regula las relaciones entre los países miembros y las empresas andinas en esta materia. Ese sistema se refuerza con un órgano jurisdiccional que es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que emite interpretaciones prejudiciales con la finalidad de asegurar la correcta interpretación de nuestras normas comunitarias y guiar a las instituciones de los países miembros a una correcta aplicación de estas normas. La interpretación de la normativa comunitaria se produce tanto a nivel judicial como administrativo, siendo este último el tema que nos reúne. Debemos señalar que las autoridades administrativas de propiedad intelectual son una fuente permanente de decisiones en las que se interpretan normas comunitarias. Por ello, las interpretaciones prejudiciales facultativas que pueden ser solicitadas por autoridades administrativas son una herramienta para cohesionar la interpretación de nuestras disposiciones, forjando escenarios de alta predictibilidad. Eventos académicos como el que nos reúne esta tarde contribuyen a enriquecer el análisis sobre los mecanismos de derecho comunitario, por lo que desde la Secretaría General ratificamos nuestro compromiso en la generación de foros que promuevan las condiciones de protección de los derechos intelectuales, de propiedad intelectual en la Comunidad Andina. Finalmente, quiero agradecer la presencia de las autoridades, de los funcionarios de las oficinas de marcas de la Comunidad Andina y miembros de la colectividad jurídica que nos acompañan presencial y virtualmente. Quiero también mencionar que esta mañana tuvimos una muy interesante conversación con los funcionarios, con el presidente y los funcionarios de ASIPI, y que espero que en base a la tan interesante y constructiva conversación que hemos tenido esta mañana podamos generar avenidas de cooperación para difundir el tema de la propiedad intelectual entre los ciudadanos andinos. Es una materia que es esencial
al desarrollo de la integración y que es importante que nuestros ciudadanos la conozcan, porque, querámoslo o no, todavía es una suerte de territorio ignoto en el cual debemos hacer que todos nuestros ciudadanos conozcan sus derechos, conozcan sus obligaciones, y para ello tenemos ya unas ideas de cómo trabajar juntos. Por eso les agradezco a todos ustedes su presencia esta tarde y espero que este seminario, este intercambio de ideas sea útil para difundir esta materia tan importante de la interpretación prejudicial facultativa. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, embajador. Seguidamente escucharemos al presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ASIPI, Luis Enríquez. Adelante. Bueno, muy buenas tardes tengan todos. Secretario General de la Secretaría General de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez, presidenta de la Indecopi, señora Karin Cáceres, presidente del Tribunal Andino y demás magistrados de la Comunidad Andina, directores y funcionarios del Indecopi, asociados de ASIPI y demás personas que participan hoy en esta actividad de forma presencial o remota. Bueno, para ASIPI estar presente en este acto de conmemoración de los 10 años desde la primera interpretación prejudicial facultativa emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es un honor y un placer. Este mecanismo innovador ha permitido a los jueces y las autoridades administrativas de los países miembros de la Comunidad Andina solicitar interpretaciones vinculantes sobre normas comunitarias, marcando un camino y una mayor integración y coherencia jurídica. A lo largo de esta década, el Tribunal Andino ha forjado esta figura con esmero y dedicación, culminando en el panorama actual. Este universo no solo invita a celebrar, sino también a reflexionar sobre los logros alcanzados y los desafíos que aún nos aguardan en el ámbito del desarrollo jurisprudencial, especialmente en lo que atañe al área de la propiedad intelectual. En esta línea de trabajo quiero expresar el interés de ASIPI de explorar y concretar también canales de colaboración con la Secretaría General de la Comunidad Andina para seguir fortaleciendo el sistema andino y la propiedad intelectual en general. Como dijo el señor embajador, esta mañana tuvimos una reunión muy fructífera, muy interesante, en la que yo creo que van a surgir buenos proyectos y ojalá que también se materialice en un acuerdo de cooperación entre ambas instituciones. Como le comentamos, para nosotros es importante ofrecer o poner a disposición de todos la plataforma ASIPI para divulgar el conocimiento en esta área, para capacitar y tratar de que la propiedad intelectual logre posicionarse en un lugar importante para todos los gobiernos y sea parte de sus planes estratégicos. Para los que no lo saben, ASIPI es una asociación fundada hace 60 años. Ha estado trabajando arduamente en la promoción y defensa de la propiedad intelectual en la región y creemos firmemente en la propiedad intelectual como un instrumento para el desarrollo económico y social de nuestros países. La propiedad intelectual es, sin lugar a dudas, una figura que permite aprovechar jurídica y comercialmente todas las potencialidades de cada uno de nuestros países, así como el ingenio de nuestra gente. La participación de ASIPI en esta actividad se da en el marco de una serie de visitas que hemos realizado o que estamos realizando en Chile, Ecuador y Perú, durante la cual nos hemos venido reuniendo con distintas autoridades que forman parte del ecosistema de propiedad intelectual de cada uno de esos países. Nuestra intención, conocer estas instituciones, generar sinergias, ofrecer, como dije, la plataforma ASIPI, dar capacitación y elevar este tema a todos los planes estratégicos de desarrollo económico de los distintos países de la región. ASIPI, a lo largo de todos estos años, ha logrado una estrecha vinculación con el Tribunal Andino.
con la comunidad andina, pero muy especialmente con el Tribunal Andino, y es así como desde hace varios años atrás venimos organizando conjuntamente con ellos un Moot Court, una competencia de Moot Court donde participan estudiantes de Derecho de la región, donde se debaten entre demandados y demandantes un caso elaborado por todo el grupo o el equipo del Moot Court, y que posteriormente es decidido por jueces, entre ellos jueces del Tribunal Andino. La experiencia ha sido muy enriquecedora y ha permitido que jóvenes de toda la región conozcan de cerca la labor del Tribunal de Justicia y sus decisiones, que tanto aportan al avance de la propiedad intelectual en la región, sean fuente de enriquecimiento y de estudio para todas estas personas. Un dato muy interesante es que el ganador del año 2022 fue un equipo argentino y los finalistas de la última edición 2023 fue México y Venezuela, lo cual hace ver que, digamos, le da una amplitud a este concurso. No solo los estudiantes de la región son quienes participan, sino va más allá, y eso permite que la labor y la normativa andina se conozca más allá de la frontera de los 4 países que forman parte de esta comunidad. En mi calidad de presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ASIPI, deseo destacar el esfuerzo y compromiso de los jueces, abogados y demás profesionales que han participado en este proceso. Su labor ha sido fundamental para la implementación y consolidación de la figura de la interpretación prejudicial, tanto en el ámbito peruano como en la comunidad andina en su conjunto. Por lo tanto, nos sumamos con entusiasmo a esta significativa celebración, confiados que las deliberaciones de este conversatorio serán sumamente enriquecedoras. Estamos seguros de que las conclusiones que aquí se alcancen contribuirán de manera positiva al fortalecimiento y desarrollo de la normativa andina en el área de la propiedad intelectual. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de ASIPI. Lo invitamos junto al secretario general a una fotografía, por favor, que marca el inicio de este importante conversatorio titulado 10 años de la primera interpretación prejudicial facultativa en el Perú, análisis, beneficios y retos. Muchas gracias. Antes de iniciar las ponencias en la primera parte, invitamos a las autoridades que puedan acompañarnos en la primera fila, reservados para ellos, y veremos un video sobre la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual. Adelante con el tape. Somos la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, el primer organismo regional en materia de propiedad intelectual en el continente americano y uno de los organismos pioneros a nivel mundial. Establecidos desde 1964, hemos llegado a construir una red de más de 1.000 profesionales de alto nivel, provenientes de más de 49 países. En ASIPI promovemos, defendemos y enseñamos la propiedad intelectual. Colaboramos con las autoridades nacionales y organismos internacionales para implementar, perfeccionar y armonizar las normas en materia de propiedad intelectual. Facilitamos espacios, herramientas para el desarrollo y exposición nacional e internacional de nuestros miembros. Impulsamos la excelencia y la ética en el ejercicio de la profesión. Fomentamos y generamos conexiones que trascienden fronteras. ASIPI cuenta con diversos programas a través de los cuales promovemos, colaboramos, educamos y difundimos la propiedad intelectual. ASIPI Academia. Ofrecemos cursos en materia de propiedad intelectual y áreas afines. ASIPI Educa. Enseñamos la propiedad intelectual a niños y jóvenes. ASIPI Emprende. Fomentamos la cultura emprendedora en América Latina. ASIPI Verde. Promovemos iniciativas innovadoras que generen un impacto positivo en la conservación del medio ambiente y en la sociedad. One on One. Un espacio de entrevistas en vivo a líderes de importantes industrias. ASIPI Pro Bono. Asistimos en forma gratuita a emprendedores e innovadores con recursos económicos limitados. En ASIPI también nos preocupamos por el bienestar y la interacción de nuestra membresía. Por ello hemos creado también programas para nuestros asociados. ASIPI Clubs, a través de los cuales fomentamos las aficiones y el networking. ASIPI Fit, un espacio dedicado al cuidado y bienestar personal. ASIPI Mentoría, diseñado para integrar y orientar a nuestros nuevos miembros.
hemos desarrollado y consolidado una diversidad de productos que se imparten a través de canales digitales que permiten la exposición profesional de nuestros asociados. ASIPI Webinars, nuestros seminarios virtuales. ASIPI Podcast, nuestros contenidos en audio. ASIPI TV, nuestro canal en YouTube. ASIPI Magazine, nuestra revista semestral. Organizamos 2 eventos presenciales al año abiertos a nuestra membresía y la comunidad en general, donde abordamos los temas más novedosos y actuales de la propiedad intelectual y materias relacionadas. Además, promovemos y organizamos mesas redondas nacionales y forums con otras entidades nacionales e internacionales que tienen objetivos comunes a nuestra organización. Únete a ASIPI y podrás formar parte de nuestros comités de trabajo, a través de los cuales participarás en el estudio de temas específicos, colaborar con publicaciones, formular las propuestas para las posiciones institucionales, organizar actividades y mucho más. Tendrás acceso a los profesionales más destacados de la propiedad intelectual, extendiendo tu red de contactos donde podrás generar negocios y amigos. Gozarás de una tarifa especial para todos nuestros eventos. Obtendrás descuentos a nuestro programa de patrocinios, el cual te permitirá difundir tus servicios de manera dinámica y efectiva. Te mantendremos informado a través de nuestras publicaciones y tendrás acceso a todo el contenido de nuestra biblioteca virtual. Tendrás el respaldo de una asociación de renombre y especializada para impulsar cambios legislativos en beneficio de tu comunidad. En ASIPI somos experiencia, somos conocimiento, somos profesionalismo, somos referentes, somos la familia ASIPI. ASIPI, la voz de la propiedad intelectual en América. Muchas gracias por su atención. A continuación iniciamos con las ponencias del conversatorio. En primer lugar abordaremos el tema la figura de la interpretación prejudicial facultativa y concepto de juez nacional. Ponencia a cargo del magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, presidente Íñigo Salvador, quien tiene la amabilidad de conectarse desde la ciudad de Quito, Ecuador. Buenas tardes, doctor, lo escuchamos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Antes de que me hagan el favor de poner la presentación de PowerPoint en base a la cual realizaré mi ponencia, quisiera, en primer lugar, oigo un eco que nos está molestando. Sí, unos segundos. Vamos a solucionar este aspecto técnico, por favor, doctor. Estamos viendo la presentación. Veo que ya está colocada la ponencia, pero antes de eso yo quería saludar muy efusivamente al señor secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez. He estado apenas la semana anterior reunido con él, hemos tenido una muy interesante charla respecto de la cooperación que la Secretaría General y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realizarán en el futuro, justamente para que el Servicio de Administración de Justicia de la Comunidad, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sea más eficiente, más célere y sobre todo más cómodo para los usuarios a través de la implementación de herramientas informáticas. Saludo también a Luis Hernández, querido amigo, presidente de ASIPI. Es verdad, la colaboración entre nuestras dos instituciones es muy estrecha y de muchos años atrás. Quizás el evento más, o el ejemplo más vivo y más ilustrativo de esa colaboración es justamente el Moot Court, es decir, el concurso de estudiantes en un simulacro de corte de propiedad intelectual, en donde participan estudiantes de toda la región americana y en el cual, en la medida en que el Tribunal Andino es uno de los auspiciantes, se ventilan casos a la luz del derecho comunitario andino, poniendo a los estudiantes de otros países bajo exposición de este importante ordenamiento jurídico. Saludo también, naturalmente, a los demás integrantes de este panel, de las dos ponencias y luego del conversatorio que se realizará, a todas las autoridades
peruanas, que son la mayoría de personas que participan en este evento, que festeja, justamente, celebra la adopción hace 10 años, una importante interpretación prejudicial de la cual vamos a hablar de inmediato. Ahora sí, agradeceré que se coloque ahí la presentación. Bien, el tema de esta presentación es la interpretación prejudicial facultativa en la comunidad andina. Abordaremos la naturaleza jurídica y la evolución jurisprudencial del concepto de juez nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí pueden ver ustedes una tabla de contenido. Tendremos una introducción sobre la interpretación prejudicial en general. Luego haremos la diferenciación entre la interpretación prejudicial obligatoria y la facultativa. En tercer lugar, hablaremos, ya entrando en materia, sobre la legitimidad activa para presentar consultas prejudiciales y el concepto ampliado de juez nacional, para finalmente llevar adelante algunas conclusiones. Siguiente, por favor. Una más, por favor. Bueno, la introducción, la figura de la interpretación prejudicial es básicamente la materialización de una de las competencias que ejerce el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en su Tratado de Creación, que es un tratado internacional de derecho comunitario originario, así como el reglamento que regula los aspectos vinculados con la solicitud y emisión de la interpretación prejudicial. El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su artículo 32, establece justamente esta competencia. Corresponderá al tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros. Siguiente diapositiva, por favor. El Tratado de Creación nos habla de la función. El reglamento que regula los aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales, en cambio, define en su glosario de términos, artículo 2, qué es la interpretación prejudicial. Este reglamento, emitido por el propio tribunal, dice que es un mecanismo procesal mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica el contenido y alcances de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, así como orienta respecto de las instituciones jurídicas contenidas en tales normas, con la finalidad de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de dicho ordenamiento en los países miembros de la comunidad. Siguiente diapositiva, por favor. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el organismo para interpretar la normativa andina. Estas reflexiones en torno a la figura de la interpretación prejudicial están todas basadas en la jurisprudencia previa de nuestro tribunal. Todo lo que estoy diciendo no son más que observaciones y conclusiones a las que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina llega en torno a la figura de la interpretación prejudicial para definirla y concretarla sobre la base de los textos normativos antes citados. El Tribunal de Justicia es el organismo competente para interpretar la normativa andina, mientras que los jueces nacionales de los países miembros son quienes aplican dicha normativa en las causas sometidas a su conocimiento. Se da, entonces, este diálogo, esta dicotomía. El juez que aplica la norma es el juez nacional, pero para aplicar la norma andina tiene que necesariamente saber cómo ha de interpretar esa norma andina.
y ese trabajo lo hace el juez supranacional del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a solicitud del juez nacional. De tal manera que la interpretación prejudicial se constituye en un mecanismo de cooperación entre los jueces nacionales y el organismo jurisdiccional comunitario, con el propósito fundamental de garantizar la aplicación uniforme y coherente de la normativa andina. El propósito último, entonces, de la interpretación prejudicial es que todos los jueces de los países miembros de la Comunidad Andina puedan aplicar de la misma manera cada una de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina con la guía del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Una vez recibida la consulta, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisa el contenido y el alcance de las normas del derecho andino que resulten aplicables, según el asunto controvertido en el proceso interno. Se trata entonces de un análisis de puro derecho. El Tribunal de Justicia no se pronuncia sobre los hechos del caso ni valora la prueba presentada. Tampoco es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tenga competencia para pronunciarse sobre la normativa interna de un país miembro o sobre normas que no forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Pero la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, una vez emitida, se vuelve de aplicación obligatoria por parte del juez nacional. Es decir, él, en su sentencia, ha de acoger la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en todas sus partes y con esa interpretación ha de aplicar la norma andina a los hechos sub iudice. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de interpretación prejudicial. La siguiente, por favor. Tenemos dos tipos fundamentales: interpretación prejudicial obligatoria e interpretación prejudicial facultativa. Como ven, vamos llegando al tema específico del evento que nos concita esta tarde. Según el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la consulta es obligatoria cuando el juez nacional que conoce del proceso en el cual se invoca una norma andina, cuando él es de última instancia o de única instancia. De única instancia quiere decir un proceso judicial en el cual no se prevea más de una instancia y que por lo tanto la resolución de ese juez sea la definitiva. O de última instancia cuando existan varias instancias y la última instancia no prevea la posibilidad de un recurso adicional. ¿Sí? Estamos hablando de un proceso en los cuales las sentencias sean de única o de última instancia, no susceptibles de recurso, inapelables. En ese caso, el juez deberá forzosamente suspender el procedimiento y antes de proseguir con él, solicitar directamente mediante un simple oficio, no hace falta nada más, no es un auto dentro del proceso, es un simple oficio porque en ese momento sale de la órbita jurisdiccional nacional y se refiere a la órbita jurisdiccional supranacional, solicita la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En la siguiente diapositiva, en cambio, vemos cómo el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su artículo 122, en cambio, permite a los jueces nacionales que conozcan de un proceso en donde justamente se invoque una norma del ordenamiento jurídico comunitario,
solicitar directamente y mediante un oficio simple la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina acerca de dichas normas en los casos en que la sentencia que él deba dictar sí sea susceptible de recursos en derecho interno. Siguiente diapositiva, por favor. Así como el día de hoy festejamos o celebramos o recordamos con interés la emisión de la interpretación prejudicial en que se estableció, en que se amplió concretamente el concepto de juez nacional. El día de ayer, 13 de marzo, conmemoramos el primer año de la serie de resoluciones que dictó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acogiendo el criterio interpretativo del acto aclarado. El acto aclarado, como ustedes saben, que tiene ya un año de vigencia y ha venido siendo aplicado durante todo este año por los jueces nacionales y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es una flexibilización de la norma que establece la interpretación facultativa obligatoria. Y lo que dice el acto aclarado es fundamentalmente: si el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya repetidas veces se ha pronunciado sobre el mismo artículo y sobre el mismo tema jurídico suscitado por ese artículo, el juez no tiene la obligación de solicitar nuevamente la interpretación prejudicial. Bastará con que se refiera a esas antiguas interpretaciones prejudiciales y que en base a ellas conozca y aplique la interpretación prejudicial oficial, como que dijéramos, emitida por el Tribunal de Justicia en casos anteriores donde el mismo artículo ha sido interpretado. En este caso, obviamente, si existiera ya un acto aclarado relativo a la solicitud de interpretación prejudicial obligatoria o facultativa, los jueces, pues, no tendrán la obligación de elevar una nueva solicitud de interpretación prejudicial a ese respecto. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. ¿Quién puede solicitar una interpretación prejudicial facultativa al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina? Este tema ha sido resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en dos importantes interpretaciones prejudiciales: la 14 IP 2007 y la 130 IP 2007. Y en ellas se dice que son los jueces nacionales quienes tienen la posibilidad u obligación de solicitar una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dependiendo de un criterio fundamental, que es el de la impugnabilidad de las resoluciones que deberán dictar en el caso sub iudice. Es decir, si esas resoluciones son apelables, podrá ser una una solicitud de interpretación prejudicial facultativa, es decir, antes de que pase al momento de resolver en última instancia, o tendrá que ser obligatoria si ya no hay posibilidad de presentar recurso alguno. La pregunta de fondo en estos casos, y que es el criterio fundamental que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resolvió en el año 2014, es ¿qué ha de entenderse por juez nacional? Y aquí el tribunal realmente puso una pica en Flandes, porque sentó un precedente sobre la manera amplia en que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debe interpretar la normativa comunitaria, particularmente su
tratado de creación y su estatuto. Es claro, sin lugar a la menor duda, que por juez nacional se ha de entender los órganos jurisdiccionales de la función judicial de los países miembros, es decir, los jueces propiamente jurisdiccionales, los juzgadores propiamente jurisdiccionales. Sin embargo, el concepto fue ampliado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con fundamento en el objetivo último de la interpretación prejudicial, que es el de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico andino. Dos son los criterios que se utilizan para clasificar la naturaleza de un órgano y de sus actos como judiciales. El primero es un criterio orgánico, formal, subjetivo. Según este serían exclusivamente los jueces, los actos emanados de los jueces competentes de la República, los legitimados para solicitar la interpretación prejudicial. Este criterio define al acto con base en la autoridad que lo emite, no a su contenido, no a su naturaleza intrínseca. Limita el término de juez nacional al Poder Judicial exclusivamente. Un segundo criterio, que es el criterio que acoge el tribunal, es un criterio funcional, material u objetivo, según el cual los actos judiciales dependen de la naturaleza de las funciones que los órganos judiciales, los órganos públicos ejerzan, más allá del órgano que los emite. Así, el Estado puede atribuir funciones judiciales o cuasi judiciales, como efectivamente lo hace, a órganos diferentes de los del Poder Judicial, con la finalidad de otorgarles competencias cuasi judiciales para aplicar el derecho a los hechos y proferir verdaderas sentencias judiciales. Siguiente diapositiva, por favor. La evolución jurisprudencial del concepto de juez nacional, siguiente diapositiva, por favor, podemos ilustrarla en el cuadro que tienen delante, en donde se ve cómo de un concepto inicial de juez nacional, acorde al texto original del Tratado de Creación y del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, parte de los jueces de la función jurisdiccional y va ampliando, como digo, en utilización del criterio funcional, hacia órganos no judiciales o cuasi judiciales. En todo caso, órganos que tienen la posibilidad de aplicar el derecho andino a los hechos y, en función de eso, dictar una resolución obligatoria para las partes y que llega primero a las autoridades administrativas, como he dicho, pero que después se extiende específicamente a los órganos arbitrales y a las administraciones de aduanas. Siguiente diapositiva, por favor. En un inicio, el Tribunal de Justicia define al juez nacional en términos amplios. En las interpretaciones prejudiciales 14 IP 2007 y 130 IP 2007, el tribunal dice: el término, entre comillas, juez nacional, debe interpretarse incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas señaladas por la ley interna, para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial. Cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controviertan algunas de las normas que integran el derecho comunitario andino. Siguiente diapositiva, por favor. Más tarde, en las interpretaciones prejudiciales 426 IP 2019 y 167 IP 2020,
A propósito, los datos están en la presentación, de modo que yo supongo que la Secretaría General pondrá a disposición de los asistentes de estas presentaciones, de modo que ustedes puedan tener la referencia exacta de el caso específico y la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena en que ha sido publicada. En estas dos interpretaciones prejudiciales del año relativa a los procesos 426 y 167 del año 2020, el objetivo de la aplicación uniforme y coherente de la normativa andina no debe limitarse a los actos que emanen de jueces en sentido estricto, es decir, los jueces designados como miembros del poder del Estado llamado función judicial, sino que debe contemplar los actos de otras autoridades que aplican dichas normas en hechos que les han sido sometidos. Es decir, como he dicho antes, el Tribunal de Justicia se inclinó por el criterio funcional para definir lo que significa el término juez nacional. Los estados pueden otorgar competencia a órganos que no forman parte del Poder Judicial para conocer hechos en un ámbito de imparcialidad. Cuando los órganos administrativos poseen esta facultad, adquieren una naturaleza híbrida, pasan a ser órganos sui generis al conjugar competencias tanto administrativas como jurisdiccionales. Todos los organismos públicos de los países miembros, con prescindencia de si se trata de órganos judiciales en sentido estricto u órganos administrativos, deben someterse tanto al principio de legalidad como a los principios propios del derecho comunitario andino. Y como consecuencia de ello, el ordenamiento jurídico comunitario andino forma parte de la normativa que rige y limita sus actuaciones. Es decir, en una suerte de desdoblamiento del derecho comunitario, él debe ser aplicado por estos órganos cuasi judiciales híbridos, pero al mismo tiempo deben someterse a las disposiciones de esa normativa al ejercer justamente estas funciones cuasi judiciales. Y si las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales aplican la normativa andina, es natural, es deseable, de acuerdo con el propósito de una aplicación coherente y homogénea del ordenamiento jurídico de la comunidad andina, que puedan solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De modo que esto amplía, como he dicho, la garantía uniforme de normativa la garantía de aplicación uniforme de la normativa comunitaria y otorga mayor predecibilidad en el actuar administrativo. Pero hemos de ver que, por otro lado, no todos los actos administrativos son impugnados judicialmente. Y si se limita la legitimación activa de consultar prejudicialmente al Tribunal andino solamente a los jueces nacionales, se genera el riesgo de que se consoliden actos administrativos, si se vaya consolidando en la práctica administrativa, actos que contengan interpretaciones divergentes e incluso contrarias al ordenamiento comunitario y, naturalmente, a la jurisprudencia del tribunal. Siguiente diapositiva, por favor. El concepto de juez nacional, entonces, debe ampliarse a autoridades que tengan competencia para aplicar de manera imparcial las normas andinas a los hechos sub iudice, incluso cuando no formen parte del Poder Judicial. Se podrá solicitar interpretación prejudicial por parte de toda autoridad, y esto lo establecen las interpretaciones prejudiciales 121 y 105 IP 2014, la 242 IP 2015 y la 737 IP 2019. Los requisitos para solicitar interpretación prejudicial por autoridades que no formen parte orgánica del Poder Judicial son, en primer lugar, que esta autoridad haya sido constituida por mandato legal, que se trate de un órgano permanente, un órgano que posee competencias de dictar medidas
obligatorias y que además sea una autoridad obligada a aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias. Que los procedimientos, que los casos que le sean sometidos sean conocidos a través de procedimientos contradictorios y en aplicación de la garantía del debido proceso. Y finalmente, que sean autoridades que en función de estos principios se vean constreñidas, estén obligadas por ley para actuar con imparcialidad. La siguiente diapositiva. Con el paso de los años, el concepto de juez nacional no solamente se ha ampliado hacia las autoridades administrativas en general, sino que ha sido específicamente ampliado a las autoridades aduaneras. Es así como en la IP 426 de 2019, el tribunal, dando respuesta a una solicitud de interpretación prejudicial realizado por una autoridad aduanera en relación, a un pago indebido de derechos aduaneros, resuelve que esta autoridad no actuaba con imparcialidad en el sentido de ser un tercero que resuelve una controversia entre dos partes ajenas y por tal motivo no cumplía las condiciones de acuerdo con la jurisprudencia del tribunal para ser considerado como juez nacional. Sin embargo, el tribunal consideró que nada impedía que la autoridad aduanera pudiera solicitar la interpretación prejudicial al tribunal andino en caso de que lo estimara pertinente al aplicar normas andinas en sus labores. Esto en la 426 IP. En la 167 IP 2020, en cambio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, avanzando en esta evolución progresiva, en esta interpretación progresiva de la normativa andina, resuelve que, al igual que los jueces del Poder Judicial, los árbitros poseen funciones jurisdiccionales que están generalmente reconocidas en las constituciones de los países o en la propia ley. Y si estos, los árbitros, deciden en derecho y deben aplicar la normativa comunitaria, es natural que puedan realizar la respectiva consulta prejudicial al tribunal andino. Lo que sí deben evitar es aplicar criterios jurídicos interpretativos emitidos por la Corte Andina. En este caso, entonces, no aplicaríamos el criterio interpretativo del acto aclarado. Si el asunto controvertido que está conociendo el árbitro o el tribunal arbitral no se relaciona con el alcance de la norma andina, entonces resultará innecesaria la participación de un tribunal de justicia andino, por ejemplo, en asuntos estrictamente contractuales. Si los árbitros realizan funciones jurisdiccionales, si sus laudos son inapelables, si son árbitros en derecho y son independientes de los jueces nacionales, son, para los efectos de la norma comunitaria, jueces nacionales. Y por este motivo deben solicitar de manera directa la interpretación prejudicial sin mediación de los organismos judiciales. Esto lo resolvió el tribunal en la IP 167 del 2020. Siguiente diapositiva, por favor. En ella podemos ver las conclusiones. Bueno, lo hemos dicho claramente, la figura de la interpretación prejudicial es un mecanismo de cooperación entre los jueces nacionales y el juez comunitario y debe ser aplicada en función de su razón de ser, es decir, garantizar la aplicación uniforme y coherente del derecho comunitario en todos los países de la comunidad andina. La consulta prejudicial puede ser facultativa u obligatoria según que sea susceptible de recurso o no. El legitimado activo para solicitar una interpretación prejudicial es el juez nacional y al consultar deberá aplicar el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado según corresponda. El concepto de juez nacional ha sido interpretado de manera evolutiva y amplia por el Tribunal Andino en función
en ejercicio de un criterio material y objetivo, con base en si administra derecho imparcialmente en función de los hechos que la autoridad conoce, independientemente de si son parte de la función judicial de los países miembros. Para la normativa comunitaria, en consecuencia, se considera como juez nacional a las autoridades administrativas que aplican normas andinas en procedimientos contradictorios, así como árbitros y tribunales arbitrales o de arbitramiento que fallen en derecho. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que nada impide que las autoridades aduaneras soliciten una interpretación prejudicial, incluso cuando son parte interesada en el proceso determinatorio, si lo consideran necesario para aplicar correctamente el derecho andino que resulte aplicable en el desempeño de sus labores. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Eso es todo, señoras y señores. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición del presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, doctor Íñigo Salvador. A continuación, abordaremos el tema análisis de la interpretación prejudicial facultativa en el Perú y efectos en los procedimientos, a cargo del doctor Ronald Gastelo, secretario técnico de la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi del Perú. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Secretaría General de la Comunidad Andina, en la persona del embajador, el señor Gonzalo Gutiérrez, a CIPI, en la persona de su presidente, el señor Luis Enríquez, saludar la presencia de la presidenta de Indecopi, la doctora Karin Cáceres Durango, y por supuesto saludar a todos los presentes y a todos los que nos siguen de manera online. Muchas gracias por su tiempo y su interés. A ver, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que implica la posibilidad de recurrir a interpretaciones prejudiciales facultativas a solicitud del órgano que represento, como es la Comisión de Signos Distintivos y la Dirección de Signos Distintivos. Entonces, ahí tengo una diapositiva que previamente, la anterior. Quería empezar con este verso de Mario Benedetti: cada suicida sabe dónde le aprieta la incertidumbre. A ver, esto lo que quiere decir es que la incertidumbre es dañina para la salud, es dañina para la persona, es dañina para la sociedad, es finalmente dañina para toda una comunidad que quiere desarrollar sus libertades y quiere progresar. Precisamente, en la siguiente diapositiva, tenemos que la incertidumbre es la antagonista del derecho. La incertidumbre es el lado o la cara opuesta del derecho, porque lo que el derecho tiene por función esencial es precisamente la de producir seguridad jurídica, es decir, lo opuesto a la incertidumbre. La siguiente, por favor. Soy yo. Perdónenme. Acá está. Mucha tecnología y mucha emoción. A ver. Listo. Entonces, el derecho tiene por función, en efecto, crear esta reducción de incertidumbre por medio de esta figura que todos conocemos, que se denomina seguridad jurídica, ¿no? Y la seguridad jurídica, justamente en el marco de un Estado constitucional de derecho, resulta ser una función esencial. Gracias a la seguridad jurídica, las personas pueden desarrollar de manera cierta sus libertades, y cuando despliegan sus libertades, entonces pueden progresar en lo individual y como colectivo la sociedad puede encontrar desarrollo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque justamente desde el lado subjetivo de lo que representa la seguridad jurídica, tenemos que la seguridad jurídica se expresa aquello que se llama la certeza del derecho. Y la certeza del derecho es precisamente aquello que
los ciudadanos tienen con relación a las decisiones que toman sus autoridades, ¿no? La certeza del derecho implica que un ciudadano de a pie conoce cuáles son las consecuencias de sus comportamientos en el terreno jurídico. En otras palabras, este carácter subjetivo de la seguridad jurídica de lo que habla es de aquello que conocemos muy bien como predictibilidad, ¿no? La predictibilidad, por supuesto, trae consigo también el hecho que las autoridades, sean judiciales o administrativas, puedan actuar, resolver, emitir pronunciamientos de manera previsible para este ciudadano. Cuando esto es así, entonces estaremos consolidando lo que el derecho quiere hacer, que es lograr seguridad jurídica. En el ámbito del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene precisamente el rol, ¿no? Ahí lo he puesto en el título, nomofiláctico, ¿no? Eso significa ser vigilancia de la ley, ¿no? Nomo, ley, filaxis significa vigilancia o guardianía. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el guardián de la ley, a través de los esfuerzos para desarrollar una aplicación correcta y uniforme, ¿no? Una aplicación uniforme del ordenamiento jurídico andino. Pero para lograr esa interpretación y aplicación uniforme, es fundamental que el tribunal, como juez comunitario, actúe en un marco de cooperación con los principios de cooperación y colaboración con los jueces que forman parte de los países que integran la Comunidad Andina, es decir, los jueces nacionales. Una forma de hacerlo o de lograr ese objetivo, ¿no?, en un marco de cooperación y colaboración que uniformice el ordenamiento comunitario andino, es por medio de las interpretaciones prejudiciales, porque justamente estas, ya sean facultativas o ya sean obligatorias, permiten que el máximo intérprete del derecho comunitario establezca cuál es el camino a seguir para la solución de los casos en concreto. Sin embargo, esto que hoy nos queda más claro, teniendo en cuenta la exposición del magistrado Salvador Íñigo, acerca de cuál es el concepto del juez nacional que incluye a otros entes diferentes a los jueces del Poder Judicial, como es el INDECOPI. Hasta el año 2014 se asumía, bajo una interpretación literal, que tanto el tratado como el estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señalaba que esta potestad o esta legitimidad para solicitar interpretaciones prejudiciales solamente le asistía a los jueces nacionales. Y claro, lo primero que se venía a la mente a todos, repito, bajo una interpretación literal, es que esos jueces nacionales eran los jueces que conformaban la estructura orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, existía una tremenda necesidad de aclarar conceptos. De hecho, existían grandes debates, apasionados seguramente, respecto de ciertos puntos que resultaban ambiguos en la práctica u oscuros en la decisión andina 486, que es justamente la herramienta normativa de mayor aplicación por parte de las direcciones de propiedad intelectual. Entonces, fue así que en agosto del año 2014, ¿no?, se solicitó una interpretación prejudicial, aún sin tener la certeza de que estuviésemos legitimados para solicitar las interpretaciones prejudiciales, porque, como les repito, esta legitimidad literalmente estaba entregada a los jueces nacionales. Pero existía una necesidad auténtica de poder saber, y luego vamos a ver cuál fue el caso en concreto, le adelanto, es sobre acciones reivindicatorias, en donde alguna facción, digamos, tanto del sector público como privado, operadores de la norma andina, señalaban que las acciones reivindicatorias solamente podían ser conocidas por el Poder Judicial, pero otra facción sosteníamos de que esta acción sí formaba parte de las competencias del INDECOPI. Lo cierto es que a través de una solicitud se obtuvo ese proceso, el 121, ¿no?, del año 2014,
en la cual, en primer lugar, se reconoce la legitimidad de la dirección y la Comisión de Signos Distintivos para solicitar interpretaciones prejudiciales, y determinó que la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos actúan como juez nacional, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar interpretación prejudicial facultativa. Desde entonces se abrió una importante puerta para resolver las grandes inquietudes que se tenían desde la entrada en vigencia el año 2000 de la decisión andina 486, pero a causa del hecho de que se pensaba que solamente los jueces podían solicitar interpretaciones prejudiciales, pues no eran formuladas desde el INDECOPI, que es el operador más intenso de la normativa andina. Mención especial merece el hecho de que en el Poder Judicial las interpretaciones prejudiciales más solicitadas eran relacionadas con el artículo 136A de la 486, es decir, lo relativo a la confusión entre marcas, es decir, lo básico, que se solicitaban una y otra vez porque cuando ya llegaba a la Corte Suprema, la interpretación tenía que ser solicitada de manera obligatoria, así que se tenían cientos y cientos de interpretaciones prejudiciales sobre este artículo 136A, que había quedado demasiado claro, pero se seguía solicitando la interpretación porque formalmente tocaba hacerlo. Sin embargo, qué importante es que los operadores del derecho, todos, puedan tener esta potestad. Y eso tomando en cuenta que de la cifra que ven ahí, 4.500, es un promedio de resoluciones que se emiten entre la Sala de Propiedad Intelectual y la Comisión de Signos Distintivos cuando actúa como órgano de segunda y última instancia. Es un promedio anual de resoluciones entre el año 2018 y 2022, digo anual, ¿no? O sea, por año, 4.500, de las cuales solamente van a la vía contenciosa administrativa 82 en materia de propiedad intelectual, lo que representa el 2%, es decir, el 98% de las resoluciones del INDECOPI en materia de propiedad intelectual no son llevadas a la vía judicial. Cabe destacar que entre el 2018 y el 2022, ¿no?, el índice de validación ha sido de 99.51%, o sea, solamente en 2 casos, en esos 5 años, se anularon resoluciones de estos órganos, ¿no? Se abrió una gran puerta para solicitar interpretaciones y fue lo primero que se hizo, ni bien se abrió la puerta el año 2014, por eso, como podrán ver, que a lo largo de estos años se han emitido 16 interpretaciones prejudiciales a solicitud de la Dirección de Signos Distintivos. Tengo entendido que la Sala de Propiedad Intelectual y las direcciones de Derecho de Invenciones y Nuevas Tecnologías también han solicitado las propias, pero estas son las cifras de la Dirección de Signos Distintivos y, como verán, entre el 2014 y el 2015 se solicitaron la mayor cantidad de estas interpretaciones, un total de 10. ¿Cuál ha sido el impacto práctico de esto, de las interpretaciones prejudiciales en los pronunciamientos de la DSD? He seleccionado algunos casos, porque son 16 y obviamente el tiempo no nos va a calzar, ¿no? Entonces, en primer lugar, la 121, que es la que abrió la puerta al sistema, ¿no?, y que versa sobre la competencia para conocer y resolver acciones reivindicatorias, ¿no?, de la cual ha hecho referencia también el expositor anterior. Desde entonces, la Comisión de Signos Distintivos conoce y resuelve acciones reivindicatorias. Como un paréntesis, gracias a las acciones reivindicatorias se permite que 2 personas compartan la titularidad del registro de una marca, y de hecho este es el caso en que 2 empresas habían celebrado un contrato de asociación en participación para organizar un evento, Exponáutica se llamaba el evento, y llevaron a cabo el evento, y una de las cláusulas decía, oye, por si acaso la marca es de los 2. La marca no estaba registrada, pero se referían en ese entonces, en el contrato de asociación de participación, a la marca que era de los 2 y que nadie la podía utilizar sin la autorización del otro. Terminó la feria, pasó creo que un año aproximadamente, y una de las empresas solicita el registro a su nombre, ¿no?
Entonces calzaba bien la figura de la acción reivindicatoria, porque lo que logra la acción reivindicatoria es que aquellos que deberían también participar de la titularidad del registro de una marca, ¿no?, lo logren a pesar de que ésta se haya registrado a nombre de una sola persona o empresa. Entonces, ese tipo de acciones reivindicatorias nunca se ventilaban ante el INDECOPI ni ante el Poder Judicial, ante nadie. Desde el 2014 se vienen ventilando ese tipo de procedimientos. La 140 es oposición andina en solicitudes de registro de nombres comerciales. Como está redactada literalmente la norma andina, la 486, se establece que la oposición andina se puede formular frente a solicitudes de registro de marca. Eso es lo que dice la ley, la decisión 486. Sin embargo, existían situaciones en donde no se solicitaba el registro de una marca, sino se solicitaba el registro de un nombre comercial. Entonces, ¿será posible, será procedente dar lugar a una oposición andina, es decir, a una oposición con base a una solicitud presentada en otro país de la Comunidad Andina o con base a un registro en otro país de la Comunidad Andina? ¿Será posible? El tribunal señaló que sí, ¿no?, en los términos que ahí ustedes pueden apreciar. Luego está el tema de la distintividad adquirida, conocido como el secondary meaning, ¿no? Es con base a la teoría de la rehabilitación de las marcas. Las marcas, dice la norma andina, no pueden registrarse si carecen de distintividad, ¿no? No pueden registrarse si son genéricas, si son descriptivas, si son usuales y si consisten en un color aisladamente considerado, entre otras prohibiciones. Cuando el solicitante del registro, pese a que su signo carece de distintividad porque incurre en alguna de estas situaciones, genérico, descriptivo, etc., y lo que merecería es una denegatoria del registro, si acaso logra probar que usa de manera constante, real y efectiva en el mercado, y con ello su marca ha obtenido un significado secundario, entonces puede acceder al registro. Les pongo un ejemplo que siempre hemos puesto, Banco de Crédito del Perú, ¿no? ¿Qué puede ser más descriptivo que eso? Es un banco de crédito, ¿y dónde? Del Perú. Pero ese es su significado primario, ser descriptivo. Pero su significado secundario es la de ser un banco que todos identificamos como uno solo en el país, ¿no es cierto? Entonces, si acaso, ¿no?, un solicitante tiene un signo que tiene características de que básicamente carece de distintividad, puede obtener el registro si logra probar que en los hechos, primacía de la realidad, su marca funciona como tal, ¿no?, indicando un origen empresarial único. Esa es la distintividad adquirida. Eso que la ley sí se pronunciaba, en la 486 se pronunciaba de manera directa respecto de las solicitudes de registro de marca, no había una referencia literal, expresa, respecto de la posibilidad de que si acaso se otorgó una marca que era descriptiva o genérica, porque podría darse el caso, ¿no?, por un error, por una omisión, en la evaluación exhaustiva, se otorga el registro y luego se plantea la nulidad de esa marca. Se puede, y se le preguntó al tribunal, si es que vía nulidad también se puede hacer valer el secondary meaning o significado secundario, y la respuesta fue que sí, en esos términos. Con esos tres, ahí termino los casos, porque son muchísimos más, pero las reglas de oposición con base a marca notoria en solicitudes de registro de nombre comercial, algo parecido a lo anterior, ¿no? La 486 regula que no se registrará como marca, ¿no? Un signo, esto me avisa que ya estoy en los 15 minutos, un signo que sea notoriamente conocido. Pero ¿y qué pasa con las solicitudes de nombre comercial? No es una solicitud de marca, sino solicitud de nombre comercial. Se hizo la consulta y el tribunal andino dijo, sí, también es aplicable respecto a las solicitudes de nombre comercial. El tema de la prelación versus derecho preferente, había un debate también acalorado, ¿no?, con relación al hecho de que la cancelación por falta de uso genera a favor del ganador de esa acción un derecho preferente, ¿no?, que se retrotrae a la fecha en que presenta la solicitud de cancelación. Entonces, había quienes interpretaban que
eso significaba que aún a pesar de que alguien haya solicitado un registro antes de la fecha de la presentación de esa solicitud de cancelación, como este era un derecho preferente, debía preferirse o priorizarse respecto aún de esas solicitudes anteriores. Se formuló la consulta y correctamente el Tribunal Andino dijo, no, a ver, el derecho de prelación obviamente se prioriza respecto de aquellas solicitudes que fueron presentadas después de la solicitud de cancelación, pero si hay una solicitud anterior, esta es prioritaria, ¿no? Finalmente, la acción reivindicatoria, quería indicar esta porque todo este sistema se abrió con una acción reivindicatoria, ¿no? En donde decíamos, la acción reivindicatoria es para terminar compartiendo la titularidad de una marca. La pregunta era, ¿y se puede compartir la titularidad de un nombre comercial? Y la respuesta fue no. La norma, en este caso, ha sido redactada en términos que solamente se puede ejercer esta acción respecto de patentes, diseños industriales y marcas, y no así respecto del nombre comercial. Aparte que la figura del nombre comercial es mucho más compleja que la de una marca y está relacionada con la existencia de un establecimiento, ¿no? ¿Cómo se ha plasmado las IPs en las resoluciones de la dirección y la Comisión de Signos Distintivos? O sea, el hecho, cuando hemos solicitado obviamente una IP, estas han sido tenidas en cuenta al momento de resolver, no han sido puestas como una nota de pie, sino que se ha resuelto en el sentido que nos fue respondida la consulta, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos, quisiera pasar esto y terminar básicamente con el hecho de que las 16 sentencias de interpretación prejudicial han tenido en nuestros procedimientos, no solamente en la aplicación, sino que el resultado de que seguramente ante la certeza, ¿no?, de cómo se debe interpretar la norma y con ello cómo resolver el caso, en 10 de los 16 casos no se apeló. La decisión de la primera instancia fue declarada consentida. En 2 casos se revocó, pero por temas probatorios, es decir, ajenos a la consulta de la interpretación prejudicial. En 2 casos se confirmó, ¿no?, que sí procedía o sea, en los términos en que había sido respondida la consulta, pero se discutieron algunos temas relacionados con el procedimiento y finalmente hay un caso que está pendiente de resolver. Con eso espero haber dado algunos alcances resumidos de cómo funciona en los hechos, en nuestros procedimientos, esta herramienta tan importante para crear uniformidad, para crear y favorecer este proceso de integración andina en el que todos somos partícipes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ronald Gastelo, secretario técnico de la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi, por este importante análisis sobre las interpretaciones prejudiciales facultativas en el Perú y sus efectos en los correspondientes procedimientos. A continuación, abordaremos en un panel la importancia de las IP para armonizar la interpretación de las normas andinas en los países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, desafíos actuales y propuestas de mejora en la regulación. Virtualmente nos acompaña el doctor Luis Díaz-Canseco, socio en Díaz-Canseco Abogados y expresidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Mientras escuchamos la ponencia del doctor, invitamos por favor aquí adelante a los demás integrantes del panel, al doctor Rey Meloni, socio de la firma legal MSG y exdirector de Signos Distintivos de Indecopi, al doctor Jorge Chávez, vocal de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Indecopi, y al moderador de este panel, al especialista en Propiedad Intelectual de la Secretaría General de la CAN, Gabriel Benítez. Un aplauso, por favor. Tenemos ya conectado al doctor Díaz-Canseco. Muchísimas gracias por la invitación y, como corresponde protocolarmente, quiero saludar al anfitrión, al secretario general de la Comunidad Andina, al presidente del Tribunal Andino de Justicia, en ese orden, que nos acompaña también, al presidente de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual y a la presidenta del Indecopi. Obviamente, mis saludos cordiales a todos los panelistas y a los asistentes a este importante evento. ¿Qué puedo decir sobre la interpretación
facultativa. Creo que con la extraordinaria presentación hecha por el presidente Salvador del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y con el complemento de data que ha puesto de manifiesto el secretario técnico de la Comisión de Signos Distintivos, queda en evidencia que lo que se hizo en el año 2014 con la famosísima IP 121 de 2014 ha probado que el mecanismo, lo que se hizo en el Tribunal Andino en ese año, y las dos que continuaron, tanto para, porque la primera fue para Perú, la segunda fue para Bolivia y la tercera para Colombia, pone en evidencia lo bueno que fue haber hecho esto. Y yo les voy a contar los pormenores, porque no se ha dicho, ¿no? Y que creo que es importante, con independencia de la formalidad y el efecto, que es espectacularmente claro, conocer el por qué se hizo lo que se hizo. ¿Qué ocurría? No hay que olvidar que el objetivo primordial del proceso de integración andino es el mejoramiento sostenido del nivel de vida de los habitantes y la participación de la ciudadanía. Esto es un proceso de integración en el cual las partes, los verdaderos actores de la integración, que son la ciudadanía, los ciudadanos y las empresas, tuvieran la posibilidad de poder alcanzar sus puntos de vista y poder resolver sus problemas de la manera más rápida posible. ¿Qué es lo que ocurría hasta esa época? Habían procedimientos que demoraban años en que llegaran y se resolvieran en las autoridades administrativas, y de ahí pasaban al Poder Judicial, donde conozco algún caso que estuvo 14 años en un tema de patentes y que prácticamente cuando el caso se resuelve ya la patente estaba para pasar a su etapa de caducidad o de pasar al dominio público. Y esto no es correcto, porque si el proceso de integración es para la sociedad, está destinado a la sociedad y está destinado a los grandes actores de la integración, que son los empresarios, no es posible, y no era posible, que bajo ninguna circunstancia el proceso de adopción de una interpretación prejudicial demorara 14 años. Y no porque el tribunal se demorara, sino porque el proceso para que llegara hasta el tribunal iba a demorar 14 años en un caso, y estamos en un promedio entre 6 y 7 años. Justicia que tarda no es justicia. Y ahí lo que se dijo es, tenemos que buscar alguna manera para resolver este problema. Y bueno, no había que ser muy dramático para ver y entender que había que reinterpretar y, utilizando las palabras del magistrado Salvador, de flexibilizar la aplicación de la norma e interpretar quién es juez. Juez no es el que la ley dice que es palabras textuales, juez. Juez es aquella persona o aquella institución o aquel tribunal que administra justicia, aquel que es permanente, aquel que está para administrar normativa andina. Y eso lo hacen, obviamente, las entidades administrativas y obviamente también lo hacen los tribunales arbitrales cuando corresponda, en un caso arbitral, ver alguna norma andina. Y no podemos estar esperando, como ocurrió en un caso en Colombia, que el laudo arbitral fue nulificado por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema Colombiana porque se había obviado ir a la interpretación prejudicial. Entonces, en ese sentido, lo que se quería era celeridad. Justicia que tarda no es justicia. Y lo que teníamos que hacer es una interpretación finalista. Y la interpretación finalista es ayudar y promover que las autoridades, que son jueces, no porque el texto de la norma dice que es juez, sino porque actúan como jueces, tuvieran la posibilidad de hacer, o invocar o solicitar interpretaciones facultativas.
Eso es lo que se hizo en este procedimiento 121 IP 2014, que me honró ser el magistrado ponente, y es algo de lo que yo me siento profundamente orgulloso, porque además dio paso a que el Tribunal Andino de Justicia, no quiero asumir protagonismo, pero dio paso a que se autorreformara, a que se reinventara, tratando con interpretaciones finalistas y con pragmatismo, avanzar en moldear, modular el ordenamiento jurídico andino. Si nosotros nos atenemos, y los jueces, y acá hablo como ex juez, a interpretaciones meramente literales, entonces estamos para que nos jalen y nos reprueben en nuestros cursos de derecho y no merecer decir que somos abogados. La interpretación literal es cuando hay una prohibición absoluta, pero aquello que no está prohibido está permitido. Y en ninguna parte del ordenamiento jurídico andino había dicho juez se entiende por aquel que tiene función jurisdiccional exclusiva dentro del marco del Poder Judicial. Porque bajo ese criterio, si a un juez se le llamaba magistrado o se le llamaba vocal, entonces no podía por esta interpretación literaria. Entonces la idea era buscar mecanismos, flexibilizar y avanzar con creatividad para hacer lo que se supone que está el proceso de integración andino, que es mejorar el nivel de vida de sus habitantes y hacerlos partícipes del proceso de integración. ¿Y quiénes? ¿A quiénes? A los grandes actores de la integración, que son los empresarios. Los grandes actores del proceso de integración no son los gobiernos, no son los ministerios, no son las autoridades públicas, son los empresarios, porque la integración no la hacen los estados, la hacen los empresarios, la hace la sociedad civil. Y este procedimiento que facilitaba la rapidez en la adopción de las interpretaciones facultativas era la primera etapa de dos que me siento muy contento de saber que mis sucesores en el tribunal han adoptado. La segunda era la posibilidad de que los privados, los intervinientes en los procedimientos de interpretación prejudicial, pudieran acudir a informes orales. Por el principio de inmediación, es obvio y necesario que las partes puedan ser escuchadas. Y esto es la consecuencia, en segunda fase, de que los procedimientos sean más céleres y acá sean garantistas. Y la tercera es la extraordinaria y brillante adopción del criterio del acto aclarado que con gran sapiencia la conformación del actual Tribunal Andino de Justicia ha adoptado, que yo intenté en 4, 5, 6, 7 ocasiones, que no pude lograr consenso con mis conjueces, pero que ya estaba planteado en esa dirección. ¿De qué se trata el acto aclarado? Acá no hay que inventar la pólvora. La Unión Europea lo hizo hace muchísimos años y no hay ninguna norma que los haya habilitado para eso. Se ha hecho por interpretación y por vía jurisprudencial. No se olviden que los jueces no solamente aplicamos leyes, los jueces interpretamos las normas y formamos derecho. Se forma derecho mediante normas, se forma derecho mediante actos administrativos y se forma derecho mediante jurisprudencia. Y bueno, y el Tribunal Europeo de Justicia hace muchísimos años incorporó por vía jurisprudencial el tema del acto aclarado, que tenía por objeto complementar lo de la posibilidad de que las entidades administrativas pudieran ser también solicitantes de interpretaciones prejudiciales. Y la razón también es muy sencilla. Queremos rapidez. ¿Para qué estar esperando años para ir al Poder Judicial a que nos diga una cosa y que solicite una cosa que ya se sabe qué es lo que va a decir? ¿Para qué hacer que una empresa, los grandes actores del proceso de integración, tengan que esperar años para que le diga el tribunal lo que ya sabemos que va a decir? Entonces, si ya está aclarado ese concepto, ¿para qué se vuelve a preguntar? Y el acto aclarado
para los que no lo saben, es lo mismo que el gran sistema románico-germánico incorporó hace siglos con el principio del stare decisis. Cuando existe una jurisprudencia que dice una cosa en un sentido A, entonces esa jurisprudencia tiene que ser respetada. Y, por ejemplo, esto es parte del sistema del common law, que es lo que ha brindado gran seguridad jurídica y que lo toma bajo el concepto, que es lo mismo, el stare decisis del common law, que lo reinterpreta y lo adopta el Tribunal Europeo de Justicia a través del concepto del acto aclarado. Yo me siento muy contento, y con esto estoy terminando, de que se esté honrando esta decisión del año 2014. En lo personal me siento muy orgulloso de haber logrado en su momento que esto ocurriera. Ya Ray Meloni, que va a continuar en la palabra, va a contar su lado de esta versión, que fue una coordinación de cooperación muy importante que lo permitió que se lograra lo que se logró. Y yo me siento muy satisfecho porque hace poco, por ejemplo, estuve en una conferencia en el Tribunal Europeo de Justicia, donde estaban los más distinguidos juristas europeos y mundiales, y alabaron que el Perú haya sido el pionero en el tema de las interpretaciones prejudiciales facultativas a nivel administrativo, que en este caso incluso nosotros nos adelantamos al Tribunal Europeo de Justicia, y me siento sumamente contento que hayan alabado que finalmente el Tribunal de Justicia haya adoptado el tema del acto claro, porque finalmente eso es una de las pruebas más palpables e importantes de cómo el Tribunal de Justicia está tratando de que tengan procesos céleres y, en segundo lugar, seguridad jurídica. Y uno se siente orgulloso que en el Perú, con el caso del procedimiento 121 y el Tribunal Andino, con las resoluciones, las 4 resoluciones sobre el acto aclarado, pues vayamos marcando la pauta internacional. Y aquellas personas que digan que eso no lo dice de manera expresa el texto de la norma andina, o que digan que eso es una invasión de soberanías, o ese tipo de conceptos raros, que por cierto se comentaron en este evento y generó más de una sonrisa diplomática, pero sonrisa finalmente, lo único que están haciendo es entorpeciendo la importantísima labor que el Tribunal Andino de Justicia está haciendo para el bien de los verdaderos actores de la integración andina, que son los empresarios y los de la sociedad civil. Y en el caso de los empresarios hay una carga importante de casos de propiedad intelectual. Y a CIPI agradezco y felicito que haya coordinado con la Secretaría General avanzar en esta dirección, porque definitivamente los intangibles de propiedad intelectual son hoy en día los más importantes valores que tienen muchas de las empresas nacionales e internacionales. Las nacionales que actúan en los países andinos y las internacionales que invierten en los países andinos, con la posibilidad de la interpretación facultativa que acelera el procedimiento de solución de controversias, con la posibilidad de que las partes interesadas pueden participar en los informes orales, que vean los casos de interpretaciones prejudiciales, y con el extraordinario avance que se ha hecho con el tema del acto aclarado, lo que estamos haciendo es dar señales a la comunidad empresarial y a la sociedad de que en la comunidad andina hay seguridad jurídica y hay posibilidades de progreso. Felicitaciones a la Secretaría General por haber organizado este evento. Felicitaciones a CIPI por haber colaborado con esta importante actividad, y felicitaciones al gran actor de la integración hoy en día, que es el Tribunal Andino de Justicia. Y con esto termino. Pescatore, el gran jurista, miembro del Tribunal Europeo de Justicia, dijo una vez
que el proceso de integración europeo se salvó gracias a la proactividad del Tribunal Europeo de Justicia. Y lo hizo porque el Tribunal Europeo de Justicia fue creativo e impulsó el proceso de integración andina frente a las ambigüedades, lentitudes y burocracias de la Comisión y de los gobiernos ahí presentes. Felicitaciones, Tribunal Andino, felicitaciones a CIPI y la Secretaría General que apoye al Tribunal Andino y apoye todo este tipo de iniciativas, porque la integración andina hoy en día pende y depende del Tribunal Andino de Justicia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Díaz-Canseco por habernos dado la génesis de cómo se formó esta interpretación prejudicial que dio origen al tema que hoy día nos reúne. Igualmente hemos tenido dos expositores que nos han aclarado completamente todos los aspectos teóricos sobre la aplicación de las interpretaciones prejudiciales y los alcances que tienen las interpretaciones prejudiciales facultativas. Han pasado 10 años desde esa primera interpretación prejudicial y desde ese primer pronunciamiento de una autoridad administrativa atendiendo a una interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que fue utilizado para resolver una controversia. 10 años que no es poco tiempo. Hemos visto que solamente en el caso del Indecopi, solamente en el caso de signos distintivos han sido 16 interpretaciones prejudiciales. Y en 10 años que se han podido advertir seguramente algunos aspectos que pueden servir para mejorar, algunos aspectos que pueden servir para poder aclarar algunos conceptos que durante estos 10 años han surgido, desafíos y retos que necesitan ser enfrentados después de 10 años. Me acompañan un exfuncionario y otro actual funcionario público del Indecopi, en el caso de Ray Meloni, que fue director de signos distintivos del Indecopi en el momento en que se solicitó la interpretación prejudicial, y de Jorge Chávez, actual vocal de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, que es la última instancia administrativa que resuelve asuntos, controversias en materia de propiedad intelectual. Yo les voy a dar la palabra a continuación a ellos a fin de que podamos precisamente conversar o que puedan darnos su punto de vista sobre los desafíos actuales que ven respecto a las interpretaciones prejudiciales facultativas y también a las propuestas de mejora que podrían proponer para este sistema tan importante para poder generar predictibilidad dentro de la interpretación de nuestra normativa comunitaria. Le doy la palabra a continuación a Ray Meloni. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al secretario general de la Comunidad Andina, el embajador Gonzalo Gutiérrez, por la invitación. Obviamente a Gabriel también por llevar adelante este evento. Obviamente a CIPI, en la presencia de su presidente Luis Enríquez. También a la presidenta de Indecopi por su presencia. Y obviamente a todos nuestros colegas aquí y que están conectados también. Bueno, las palabras de Lucho también me emocionan a mí. Voy a hacer referencia a 2 o 3 minutos a una de las cosas, cómo manejamos este tema. Yo no sé si todos ustedes saben esto, pero en aquel momento, cuando presentamos la primera solicitud de interpretación prejudicial, Gabriel Benítez, que está acá a mi derecha, trabajaba con nosotros y era el responsable de llevar adelante este expediente y, como siempre, curioso, nos trajo la inquietud diciendo, oye, esto no está regulado, ¿no? La incertidumbre no está regulada en la decisión. Cuando el doctor Gastelo hace referencia seguramente a la incertidumbre y al suicida, no sé si era yo el de la incertidumbre o el suicida, pero en todo caso también tenía la misma inquietud, la misma duda. Y entonces, entre los tres, decidimos hacer la consulta al máximo intérprete o al único intérprete de las normas andinas, que es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Porque entendíamos todos que el Tratado de Creación y del Estatuto, el tribunal está para eso, para precisamente uniformizar o aclarar o precisar el alcance de las normas andinas, no había otro. Y créanme que en aquel entonces, seguramente esto se ha reducido, pero habían muchas dudas dentro del Indecopi, del propio Indecopi, ¿correcto? La primera instancia del Indecopi tenía una posición respecto a algunos puntos y la segunda instancia tenía otra posición. Y todos dentro del ejercicio autónomo de su función
resolvían conforme a lo que pensaban, ¿verdad? Y lo que habían aprendido y seguramente sobre lo que habían desarrollado. Entonces, decidimos que esto no era beneficioso de cara a la predictibilidad que tiene que recibir un usuario, ¿no? Y los usuarios eran absolutamente todos. Entonces, decidimos en ese momento hacer las consultas al tribunal. Claro, tuvimos, esto lo vamos a decir un poco, digamos, la particularidad y la suerte de caer en manos en ese momento de un tribuno, de un integrante del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como Lucho Díaz Canseco, que además era el representante peruano y en ese momento era el presidente. Cuando Lucho hace referencia a que el éxito del Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la proactividad, creo que Lucho tenía muy claro que el éxito del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tenía que pasar por lo mismo, por la proactividad. Y Lucho trajo una agenda propositiva, que él le llamó una agenda positiva. Lucho se debe acordar mucho de esto, que empezamos a trabajar muchísimo. Una de las cosas que trabajamos fue esta interpretación prejudicial facultativa, porque era necesaria en ese momento. ¿Y por qué? No solamente porque los procesos judiciales en el Perú tardan muchísimo, sino que teníamos esa incertidumbre, la que hablaba el doctor Castelo al principio de su presentación. Incertidumbre que estaba yendo en contra del derecho, ¿no? Precisamente el derecho está para resolver las incertidumbres con relevancia jurídica, y eso es lo que teníamos. Entonces, creíamos que teníamos una muy buena oportunidad de plantear esta situación. Gracias a Dios, conversamos con Lucho, el tema era sumamente atrevido para esa época, sumamente retador, nos propusimos trabajar en eso, lanzamos la interpretación, la solicitud, y obviamente Lucho, todo el trabajo después lo hizo nuestro amigo Lucho Díaz Canseco, ¿no? O sea, lo hizo todo dentro del tribunal y tomó efectivamente el magistrado presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Íñigo Salvador, hoy día se da referencia a interpretaciones del 2007, pero lo cierto es que no fue hasta el 2014 donde efectivamente, a raíz de una solicitud presentada por el INDECOPI, es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece categóricamente, amplía el concepto de juez a las autoridades administrativas y concede la posibilidad de pedir interpretaciones prejudiciales. ¿Ok? Ese fue el momento, en realidad. A partir de ahí es que no solamente en Perú, sino a través de toda la Comunidad Andina se activó este mecanismo y ha sido utilizado con éxito. Claro, aquí ya termino la parte histórica y la parte de los agradecimientos y tal. Y sí, han pasado 10 años. 10 años para ponernos a mirar en retrospectiva y ver qué cosas positivas tenemos y qué cosas positivas no hemos conseguido. Porque creo que hay oportunidades de mejora. A ver, cuando el doctor Castelo nuevamente presenta las estadísticas, uno se queda sorprendido. En el INDECOPI se deben emitir en primera instancia en temas de propiedad intelectual 45.000 resoluciones. Digo 45.000 resoluciones, pues recuerde que el INDECOPI es una entidad que concede derechos de propiedad intelectual. El 10% de lo que se actúa en primera instancia es impugnado, ¿correcto? Quiere decir 4.500 expedientes o 4.500 causas que se van a, digamos, la comisión actuando en segunda instancia o la sala de propiedad intelectual actuando en segunda o en última instancia. Y de lo que se impugna a nivel judicial, nos ha dicho el doctor Castelo también, con las estadísticas que ha presentado, es el 2%. O sea, es una cantidad insignificante. Lucho Díaz Canseco se debe acordar que cuando nosotros planteamos esta petición ante el tribunal para que las autoridades administrativas puedan pedir interpretaciones prejudiciales, se basaba en la teoría de la punta del iceberg. Y lo que demostrábamos nosotros con estadística es que a nivel administrativo se tenían los casos más complejos, más ricos, más interesantes, y que no necesariamente estos casos llegaban a nivel judicial, porque claro, lo que se impugnaba era probablemente alguna parte que no estaba contenta con alguna resolución y lo que buscaba era una suerte de maniobra dilatoria y pelear el tema ante el Poder Judicial. Pero lo que se interpretaba de todo lo que llegaba al Poder Judicial era el famoso artículo 136, inciso A, que créanme, a estas alturas estamos todos seguros que no es lo más relevante de la propiedad intelectual. Entonces, eso fue el motivo.
Yo hoy día vuelvo a revisar las estadísticas y me doy cuenta con lo mismo. No se está utilizando la interpretación prejudicial, porque como muestran las estadísticas, se empezó a utilizar al principio, ya se dejó de usar, y tal vez la sala de propiedad intelectual, seguramente Jorge nos va a comentar, lo ha utilizado en pocos casos. Lo cierto es que cuando el tribunal o la sala de propiedad intelectual del INDECOPI emite una resolución, o cualquier tribunal administrativo emite una resolución en última instancia administrativa, contra esa resolución no procede ningún recurso. Y lo que se puede hacer eventualmente es alguien interpone una demanda, una acción contenciosa administrativa, pero la demanda no suspende los efectos de la resolución del tribunal administrativo, de tal suerte que en puridad no hay recursos en contra de esa resolución. Tal vez hoy en día deberíamos explorar la posibilidad, ya que los tribunales, uno revisa los tribunales administrativos, me he tomado la molestia de hacer la tarea, y salvo el INDECOPI, en alguna que en otra ocasión, los demás tribunales, ninguno de los demás tribunales solicita interpretaciones prejudiciales. Y esas resoluciones causan estado. Y esas resoluciones eventualmente, en un 2%, son impugnadas al Poder Judicial, ¿listo? Pero los efectos no se suspenden. Lo que quiere decir es que se está resolviendo, los tribunales administrativos no están pidiendo interpretaciones prejudiciales y probablemente estén resolviendo tal vez, esto es siempre incondicional, en alguna ocasión, en contra de lo que establece expresamente la decisión, en contra de lo que debe establecer la interpretación, y no se está uniformizando. El sentido inicial, que ponía hoy día temprano nuestro embajador Gonzalo Gutiérrez, y que lo ha dicho el presidente del tribunal, que también lo ha repetido Lucho Descanseco, no se está alcanzando. El motivo por el cual nosotros desde INDECOPI hace más de 10 años pedimos una interpretación prejudicial para uniformizar esto de acuerdo con el tratado de creación del Tribunal Andino y con el estatuto, no necesariamente se está utilizando. Entonces, la idea tal vez, cuando me habla Gabriel de retos, es probablemente que hagamos un cambio interpretativo y de pronto sea obligatorio para los tribunales administrativos contra los cuales no proceden resoluciones o no proceden recursos, mejor dicho, que tal vez sea obligatorio pedir interpretaciones prejudiciales. Porque el 98%, el iceberg completo, se queda en los tribunales administrativos y no llega al Poder Judicial. Entonces, tal vez es el momento, esto de la mano con el acto aclarado, de pedir interpretaciones prejudiciales. Con buen criterio, he visto que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha elaborado una relación de interpretaciones prejudiciales que ha emitido, es público, uno lo puede acceder, y la verdad que de los 300 y tantos artículos de la decisión, muchos artículos ya han sido interpretados, de tal suerte que pasarán por la teoría del acto aclarado y quedarán allí. Pero hay otros que no han sido aclarados y entonces tal vez necesitemos, y esto lo sugiero, lo pongo sobre la mesa para empezar a discutir, que el tribunal o los tribunales, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como en su momento interpretó y amplió el concepto de juez nacional, establezca que la interpretación obligatoria ahora debe ser utilizada por los tribunales en última instancia administrativa, cuanto contra las resoluciones de estos tribunales no proceda ningún recurso. ¿Y por qué lo digo? Esto sería en realidad de un ahorro enorme, un tema de economía procesal enorme, porque cuando alguien impugna una resolución del Tribunal del INDECOPI o de cualquier otro tribunal, la autoridad administrativa es demandada. Cuando demandan al INDECOPI hay que llegar, el INDECOPI tiene que contratar a sus abogados, tiene que pelear ante el Poder Judicial y seguramente se va a demorar 4 años en primera instancia, 5 años en segunda instancia, quiere decir que 9 años están litigando en el Poder Judicial. ¿Para qué? Para que en última instancia judicial, la instancia judicial, la Corte Superior en el caso del Perú, pida una interpretación prejudicial. Si establecemos como obligatorio que la Sala de Propiedad Intelectual, en el caso peruano, digo, ¿ok? O el Tribunal Fiscal, o cualquier otra entidad, el Tribunal de la OEFA, cualquier otra entidad administrativa, solicite obligatoriamente interpretaciones prejudiciales, estoy seguro que la gente
no va a interponer acciones contenciosas administrativas. No tendría sentido. Si la resolución establece claramente el sentido práctico de la interpretación, ya no tendríamos por qué discutir el tema a nivel judicial, con lo cual las acciones contenciosas administrativas disminuirían, el trabajo de las entidades administrativas estarían focalizados en brindar un mejor servicio al ciudadano, en mejorar sus procedimientos al interior y no tener un frente abierto litigando nuevamente ante el Poder Judicial. Es algunas de las ideas que suelto para aquí discutir, Gabriel, y seguir hablando. Gracias. Muchas gracias, Ray. Jorge, por favor, te cedo la palabra para que también puedas darnos tu punto de vista respecto a algunos retos o algunas cosas pendientes que consideres puntualizar respecto a las interpretaciones prejudiciales facultativas. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, agradecer al secretario general por la invitación, a Gonzalo Gutiérrez, a Luis Enríquez también por la cordial invitación, y saludo la presencia de la presidenta del Indecopi, Karin Cáceres. Bueno, es un tema, en realidad yo podría representar una posición antagónica, porque casualmente en el año 2007, cuando es que citan esta interpretación prejudicial, yo trabajaba en el Tribunal Andino. Entonces, tuvimos acceso a todas las discusiones que se dieron en torno a utilizar el concepto. Sí. Entonces, y el Tribunal Andino en esa época, en el año 2007, y justo en ese contexto se da esa interpretación prejudicial, es claro al decir, Colombia, situación especial, por la naturaleza de sus órganos que resuelven los temas que en Indecopi se resuelven a nivel administrativo. La estructura de la superintendencia y del Consejo de Estado es muy particular y por lo tanto en ese contexto se aceptó la interpretación prejudicial de los órganos colombianos. Y yo recuerdo que internamente, al interno, ¿no?, se discutía sobre la posibilidad de ampliar esa flexibilidad del concepto hacia otros países y a los órganos administrativos. Pero no se llegaba a ningún consenso, ¿no? Y es por eso que no se avanzó más en el tema. Pero también lo cierto es que son solamente, a mí me encantaría tener las cifras actuales sobre cuál es la cantidad de interpretaciones prejudiciales que son solicitadas por país, porque históricamente quien más interpretaciones prejudiciales ha solicitado ha sido Colombia y Perú, ¿no? De Ecuador muy poco y de Bolivia muy poco también, lamentablemente. Entonces, no es que yo esté en contra de la ampliación del concepto de juez nacional, pero sí rescato que esta ampliación nos ha acercado más a la población de la comunidad andina y sobre todo a la población jurídica, ¿no? Una cita que hizo Lucho al comienzo o al final de su presentación fue a Piero Pescatore, pero Piero Pescatore, incluso sobre las interpretaciones prejudiciales en esa misma obra, que creo que es la que está citando Lucho, dice, se refiere a la interpretación prejudicial, que en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es cuestión prejudicial, y dice, ¿no?, el espíritu de cooperación y respeto mutuo, ¿no? Esta consulta prejudicial en realidad es la que socializa el proceso de integración comunitaria. Así como el Tribunal Andino es una de las piezas fundamentales para que funcione este sistema comunitario, la interpretación prejudicial y la acción de incumplimiento son los procedimientos o los procesos fundamentales para socializar esa aplicación o buen funcionamiento del sistema comunitario. Y quienes sí lo repetían en sus distintas obras me acuerdo que los ex magistrados, Hugo Pope, ¿no?, de Bolivia, Guillermo Echaín, hasta incluso el mismo Ricardo Vigil, ¿no?, que escribía mucho sobre la interpretación prejudicial. A lo que quiero llegar es que el sistema comunitario ha evolucionado a través de los años. Recordemos que el Acuerdo de Cartagena no contemplaba un tribunal andino, ¿no? Y es más, como éramos un órgano subregional, adscrito al Acuerdo de Montevideo, nos regíamos solamente por el protocolo de solución de controversias de este acuerdo.
Y es posteriormente cuando se llega al punto de inflexión, es decir, cuando los países comunitarios tienen que cumplir el acuerdo, el arancel externo común en el año 70, en diciembre del 70, es que se ve la necesidad de tener un órgano jurisdiccional, ¿no? Y bueno, no es hasta después de las ampliaciones del arancel externo común en el año 76 y 78, con los protocolos de Lima y de Arequipa, es que realmente se comienza a crear convicción de esa existencia. Se crea el tribunal en el 79 y recién se instituye en el año 84. Y en el año 84, pues lo primero que viene son las acciones de incumplimiento, ¿no? Justo porque había la preocupación de tener el arancel externo común y eliminar todos estos gravámenes que existían en las importaciones. Pero lo que vino después fue muy interesante porque fue la interpretación prejudicial lo que nos acercó a los países miembros. Entonces, durante los años 2000, donde por cierto, del 2000 al 2008, donde por cierto la labor o la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas era muy variante. Recordemos que en el año 2002 hubo la famosa sentencia 58, ¿no? De un caso de la Corte de Cataluña donde se decía que no eran obligatorias las interpretaciones prejudiciales hasta el 2006 en un caso de Frankovich, ¿no? En el que se decía que sí, efectivamente tenían que ser obligatorias. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha variado mucho en cuanto a sus criterios y sobre todo también los criterios del acto aclarado. Así como nosotros también en el día a día nos vemos frente a una situación muy compleja, ¿no? Que es que tenemos a través de la historia diferentes decisiones, ¿no? 85, 311, 313, 314, 486, 344 y 486, diferentes interpretaciones de muchos criterios que quizá no han sido variados a través de las normas, como por ejemplo la confusión indirecta, ¿no? El riesgo de asociación es confusión indirecta o no. Han habido tiempos en los que sí, tiempos en los que no. La flexibilización del principio de especialidad, hasta dónde va, ¿no? Y sobre todo si es que hay notoriedad. Y si es que hay notoriedad, ¿existe marca renombrada o no? ¿No? Son cuestiones que a través de la historia, de la interpretación del Tribunal Andino, no ha habido consenso. Entonces, yo rescato las iniciativas, por ejemplo, la que ha habido el año pasado de la comunidad en sacar este manual de interpretaciones perjudiciales, me parece una labor muy favorable para la interpretación. Y tenemos un sistema, digamos que engrana perfectamente, ¿no? Tenemos un sistema en el que, del ordenamiento jurídico comunitario me refiero, ¿no? Tenemos un principio pues de autonomía, de supremacía, de aplicación inmediata, de efectos directos, hasta principios de complemento indispensable que hacen que el sistema pueda funcionar perfecto. Entonces, independientemente de que haya sido o que se comparta o no la flexibilización de la idea de juez nacional, yo considero que es favorable. Y felicito la labor que se hizo en su oportunidad, porque esto nos acerca más, nos socializa más con la norma comunitaria. Y los efectos se pueden ver objetivamente con los resultados que ha mostrado Ronald, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sala, se han solicitado solamente 5 interpretaciones perjudiciales facultativas entre el año 2015 y el 2017. No más que eso, desde el año 2017 hasta la fecha no se han solicitado. Pero también es cierto que solamente el 15% de los casos de la sala van a un contencioso administrativo. El 15% nada más. Y de esos tenemos que el 90% son confirmados. Entonces coincidimos con la información que presenta Ronald y consideramos que el hecho de que todas las resoluciones, tanto de la comisión como de la sala, citen interpretaciones perjudiciales es bastante beneficioso. Ahora, sobre lo que comentó Ray hace un momento, teóricamente me parece fabuloso. Habría que afinar algunos temas, ¿no?, de operatividad sobre el tiempo de demora, ¿no? Porque si es que en la sala se solicitan interpretaciones prejudiciales, digamos que tendríamos que sumar un año más a los plazos de resolución, ¿no? Los administrados no creo que estarían muy contentos con esto.
Pero sí considero beneficioso en todo sentido. Y como conclusión lo presento de esta manera, ¿no? Independientemente de estar de acuerdo o no con la flexibilización del criterio del juez nacional, considero que es algo muy beneficioso y que ha traído muy buenos resultados a nivel no solamente de Perú, sino del resto de países miembros. Muchas gracias, Jorge. Bueno, creo que la propuesta de que en algún momento la última instancia, la Indecopi, pueda solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas, pues sería un elemento trascendental para fortalecer, ¿no?, nuestro sistema comunitario andino. Creo que en los últimos años las resoluciones que ha emitido la Sala de Propiedad Intelectual, la Comisión de Signos Distintivos, han sido o han recibido mucha utilidad de esta aclaración que ha dado el Tribunal Andino respecto a los casos que expuso Ronald Gastelo. Yo recuerdo mucho el caso de la acción reivindicatoria, porque era un caso que en ese momento estábamos llevando en la Comisión de Signos Distintivos y no teníamos claro si debíamos pronunciarnos o no. Era un asunto totalmente marcario. Es más, el asunto era bastante claro desde el punto de vista del fondo, pero desde el punto de vista procesal no teníamos la claridad si podíamos pronunciarnos o no. La decisión 486 no lo indicaba y los antecedentes tampoco ayudaban mucho porque no se habían presentado acciones anteriormente. Y a mí me quedó siempre esa clarificación que nos dio el tribunal, ¿no? No solamente diciéndonos que sí había la posibilidad de analizar el caso en sede administrativa, sino obviamente abriendo la posibilidad de que en sede administrativa se puedan formular consultas a través de interpretaciones prejudiciales facultativas. Bueno, ha sido un gusto tremendo haber podido contar en esta mesa con 3 brillantes profesionales y expertos en propiedad intelectual que además trabajan muy de cerca el tema de las interpretaciones prejudiciales. Muchísimas gracias a Jorge, muchísimas gracias Ray, muchísimas gracias Luis por habernos acompañado virtualmente y por tu brillante exposición inicial, dándonos pues la génesis de cómo se gestó la institución, ¿no? El elemento que hoy día nos reúne para conversar. Muchísimas gracias a todos también. Agradecemos a los participantes en este panel en el que se ha abordado la importancia de las IP para armonizar la interpretación de las normas andinas en los países miembros. Les invitamos a una fotografía, por favor, tanto a nuestro moderador, a Gabriel Benítez, especialista en propiedad intelectual de la Secretaría General, como al doctor Rey Meloni, socio de la firma legal MSG y exdirector de signos distintivos del Indecopi, y a Jorge Chávez, vocal de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Indecopi. No sin antes agradecer al doctor Luis Díaz Canseco, socio en Díaz Canseco Abogados y expresidente del Tribunal de Justicia de la CAN, por esta participación. Les agradecemos por esta fotografía, también a quienes nos han acompañado en esta tarde a lo largo del conversatorio por nuestras redes sociales, por el Facebook Live. Les comentamos que en las próximas horas publicaremos toda la edición del evento en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos por su participación a la presidenta de Indecopi, a las autoridades de la Secretaría General, de ACIPI, colaborador estratégico de nuestro organismo. Muy buenas tardes, permiso.